En 1980, Rhonda Michelle Blaylock tenía solo 14 años. Era estudiante de 9º grado en la Atkins High School de Winston-Salem. Vivía con sus padres, Charles y Rebecca, en la tranquila comunidad de Rural Hall, en un entorno familiar estable y protector. Era hija única y había crecido rodeada de cariño. Su madre le cosía la ropa, y Rhonda era una chica alegre, aunque en esa etapa de su vida comenzaba a buscar un poco más de independencia y nuevas amistades. Rhonda era muy buena persona, pero también estaba empezando a cambiar. Quería salir más, conocer gente nueva. Era normal para su edad. El martes 26 de agosto de 1980 comenzó como un día normal. Rhonda y una amiga pasaron la tarde en el Rural Hall Bowling Lanes, el boliche local. Risas, conversaciones y planes típicos de adolescentes. Al terminar, decidieron caminar de regreso a casa. Mientras caminaban por la ruta 66, comenzó a llover. Fue entonces cuando un vehículo se detuvo junto a ellas. Se trataba de una camioneta pick-up Chevrolet de color azul, un modelo de finales de los 70. El conductor, un hombre joven, les ofreció llevarlas. Parecía amable y confiado. Las chicas aceptaron. Parecía una buena persona. Hablaba normal, sonaba confiado. No había nada que nos hiciera pensar que algo estaba mal. El hombre se presentó como Jimmy y les dijo que sus amigos lo llamaban Butch. Encendió la radio con música rock y fumaba mientras conducía. Todo parecía estar bien. Primero dejó a la amiga de Rhonda cerca de las vías del tren, en la intersección de Priddy Road. Pero por alguna razón, Rhonda decidió quedarse en la camioneta. Fue en ese momento cuando todo cambió. En lugar de dirigirse hacia la casa de Rhonda, el conductor tomó otra dirección. Se desvió hacia el norte, hacia una zona más aislada, en dirección a Pilot Mountain. Lo que había comenzado como un simple favor, se convirtió en algo siniestro. Esa noche, Rhonda no regresó a casa. Sus padres, alarmados, reportaron su desaparición de inmediato. Inmediatamente después de que sus padres reportaran su desaparición la noche del 26 de agosto, familiares, amigos y los agentes locales rastrearon el área de Rural Hall. Buscaron en los alrededores de la escuela Atkins High School y el boliche Rural Hall Bowling Lanes, donde había sido vista por última vez. Los esfuerzos se concentraron en las rutas que ella y su amiga habrían caminado, específicamente cerca de la Ruta 66 y la intersección de Tuttle Road y Priddy Farm Road, donde el conductor dejó a su amiga. Aunque la búsqueda inicial fue local porque se esperaba encontrarla cerca de casa, la oficina del sheriff extendió el radio de acción basándose en la descripción de la camioneta azul. Pasaron 3 días de angustia y silencio. Hasta que, el 29 de agosto de 1980, un conductor que transitaba por un camino privado en las afueras de Pilot Mountain notó algo extraño entre los árboles. Se detuvo, se acercó y entendió la terrible realidad. Al principio no sabía qué estaba viendo, pero cuando me acerqué, supe que algo muy grave había pasado. Fue un momento que nunca voy a olvidar. El cuerpo de Rhonda fue encontrado en una zona boscosa, parcialmente vestida y oculta entre la vegetación, lejos de donde había sido vista por última vez, lejos de su hogar, como si alguien hubiera querido que no fuera encontrada fácilmente. El testigo notificó de inmediato a la oficina del sheriff del condado de Surry. La noticia sacudió la comunidad. La tranquilidad de Rural Hall se rompió para siempre. Una adolescente, un trayecto que debería haber sido corto, una decisión aparentemente inocente y una pregunta que comenzó a flotar en el aire. ¿Quién era realmente ese hombre que se presentó como Jimmy? ¿Y qué ocurrió durante ese viaje que nadie más presenció? Después de que un automovilista notificara el hallazgo el 29 de agosto de 1980, las primeras unidades de agentes de la oficina del sheriff y agentes estatales llegaron rápidamente al lugar. Lo que encontraron confirmó lo peor. La escena fue asegurada de inmediato y se estableció un perímetro estricto. El cuerpo de Rhonda Michelle Blaylock yacía entre la maleza densa cerca de Seacrest Loop Road, en una zona boscosa de Pilot Mountain, justo al borde de la línea entre los condados de Surry y Stokes. Esa ubicación activó un protocolo especial. Agentes del sheriff de Surry County, del condado de Stokes y de la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte, SBI, se sumaron a la investigación. El cuerpo no estaba oculto de forma profesional. Parecía haber sido arrojado allí apresuradamente, como si el responsable solo quisiera alejarlo del camino principal. Rhonda estaba parcialmente vestida y su ropa había sido rasgada o desplazada, lo que indicó de inmediato una agresión sexual violenta.
Presentaba múltiples heridas de arma blanca profundas en el torso y el cuello. La autopsia describió el ataque como vicioso y con saña. Los peritos actuaron con precisión. Recolectaron fibras, cabellos y sobre todo material biológico, fluidos en el cuerpo y en la ropa. En 1980 esas muestras solo servían para determinar el tipo de sangre, pero alguien tomó una decisión visionaria: guardarlas, congelarlas y sellarlas cuidadosamente. Esa evidencia se preservaría en excelentes condiciones durante décadas. En ese momento no podíamos hacer mucho con esas muestras, pero sabíamos que eran importantes. Era como guardar una verdad para el futuro. El clima de finales de agosto también complicó las cosas. El calor y los días al aire libre habían afectado la escena, pero los investigadores aún lograron obtener información clave. Mientras tanto, la noticia llegó a Rural Hall. Los padres de Rhonda fueron notificados y el caso pasó oficialmente de una desaparición a una investigación criminal a gran escala. El cuerpo fue trasladado para la autopsia. El informe médico legal confirmó que Rhonda había sido víctima de una agresión violenta y que murió por múltiples heridas de arma blanca. Las muestras biológicas fueron extraídas y preservadas. La clave inicial estaba en el testimonio de la amiga que iba con ella. Gracias a su declaración, los investigadores pudieron reconstruir los primeros momentos. La camioneta pick-up Chevrolet azul, modelo de los años 70, el conductor joven que se presentó como Jimmy y dijo que sus amigos lo llamaban Butch, la música rock en la radio y el cigarrillo que fumaba mientras conducía. Con esa información se crearon retratos hablados. Un hombre blanco, de entre 18 y 25 años aproximadamente, con bronceado, cabello castaño liso peinado hacia los lados, peso alrededor de 165 libras y algo de vello facial. También se inició una búsqueda masiva de camionetas pick-up azules de los años 70. Se revisaron cientos de vehículos, se analizaron llantas, las traseras no coincidían con las delanteras, espejos, el del lado del pasajero estaba roto, y otros detalles, pero ninguno coincidía completamente. Seguimos cada pista. Revisamos cientos de vehículos, pero siempre faltaba algo, una pieza que conectara todo. Las entrevistas continuaron durante semanas. Estudiantes, residentes, posibles testigos. Las pistas se expandieron incluso más allá del estado, pero ninguna llevó a una identificación clara. Las descripciones eran limitadas. No había cámaras de seguridad, solo recuerdos. No podía aceptar que todo terminara así. Sabía que alguien sabía algo y que en algún momento la verdad tenía que salir. Para finales de 1980, la situación era clara. No había arrestos, no había un sospechoso confirmado. Solo evidencia guardada en silencio y una historia incompleta. El caso comenzó a enfriarse. Pasó de ser una prioridad diaria a un expediente archivado. La comunidad cambió para siempre. El miedo se instaló. Los niños dejaron de caminar solos y las familias comenzaron a desconfiar de los extraños. Porque lo ocurrido no fue en un lugar lejano y peligroso. Ocurrió en un entorno que todos creían seguro. Pero dentro de esa caja de evidencia había algo esperando. Algo que en ese momento parecía inútil, pero que algún día podría cambiarlo todo. Y la pregunta seguía presente. Si todas las pistas estaban ahí desde el inicio, ¿qué era lo único que faltaba para finalmente descubrir quién estaba detrás de esa camioneta azul? Para 1982, el caso de Rhonda Michelle Blaylock ya no estaba en primera línea. No se cerró, nunca se olvidó, pero dejó de avanzar. Se convirtió en lo que los investigadores llaman un caso frío. Ya no había nadie trabajando en él todos los días, solo se revisaba cuando aparecía algo nuevo, y durante años no apareció nada. Entre 1981 y 1985, la ciencia forense tenía límites claros. Las muestras biológicas recolectadas en 1980 seguían guardadas, intactas y protegidas. Pero en esa época solo servían para comparar tipos de sangre. Eso no era suficiente para identificar a una persona entre miles. Era como tener una pieza clave, pero sin saber cómo usarla. Sabíamos que teníamos evidencia importante, pero no podíamos hacer nada con ella. Era frustrante, porque sentías que la respuesta estaba ahí, congelada en el tiempo. Mientras tanto, la familia de Rhonda vivía en una espera constante. Su madre, Rebecca, no dejó que el caso muriera. Llamaba, preguntaba e insistía una y otra vez. No quería que el nombre de su hija desapareciera en un archivo. Pasaron los años y el mundo cambió. En 1986, en Inglaterra, se utilizó el ADN por primera vez en una investigación criminal.
En 1987, Estados Unidos logró su primera condena gracias a esta tecnología. Poco a poco, las cosas comenzaron a cambiar. Para 1990, los tribunales empezaron a aceptar el ADN como evidencia científica. Y en 1994 se autorizó la creación de CODIS, la base de datos nacional de perfiles genéticos. Por primera vez existía la posibilidad real de resolver crímenes antiguos. Pero el caso de Ronda aún tenía que esperar. Durante los años 90 no surgieron nuevos testigos, no aparecieron nuevas pistas. La descripción del sospechoso y la camioneta pick-up azul eran solo recuerdos lejanos. Sin embargo, hubo algo que sí se mantuvo: la cadena de custodia. Las pruebas biológicas siguieron intactas, guardadas correctamente, sin contaminar y sin degradarse. Ese detalle sería lo que cambiaría todo. Si esas muestras no se hubieran conservado bien, el caso se habría perdido para siempre. Esa fue la decisión más importante que se tomó en 1980. A finales de los años 90 y principios de los 2000, la tecnología finalmente alcanzó al caso. Se desarrollaron técnicas que permitían analizar muestras muy pequeñas. El ADN ya no era solo una idea, era una herramienta real. Pero aún así, el caso seguía sin avanzar. Hasta que en 2015 algo cambió. Se creó la Rhonda Blaylock Homicide Task Force, un grupo especial integrado por varias agencias. Las oficinas del sheriff del condado de Surry, de Stokes, de Forsyth, la Oficina de Investigación del Estado de Carolina del Norte, SBI, el Laboratorio Estatal de Crimen y otras entidades. Esta vez no iban a dejarlo pasar. Los detectives comenzaron desde cero, revisaron todo, volvieron a entrevistar testigos, personas que en 1980 eran niños y que ahora, como adultos, podían recordar detalles nuevos. El proceso fue lento y minucioso. En paralelo, la evidencia fue enviada a laboratorios modernos. Por primera vez se aplicaron técnicas avanzadas de ADN. Y entonces llegó el siguiente paso: genealogía genética investigativa. En lugar de buscar al sospechoso directamente, buscarían a su familia, parientes lejanos, personas conectadas por el ADN. Los científicos construyeron un árbol genealógico, generación por generación, hasta que llegaron a una familia específica, los Atkins. A partir de ahí aplicaron filtros: edad, ubicación geográfica y características físicas. Un nombre empezó a destacar: Robert James Atkins. Vivía en la zona en 1980, coincidía con la edad aproximada y encajaba con la descripción general del conductor. Todo apuntaba a él. Pero aún faltaba lo más importante: confirmarlo. Los agentes lo vigilaron en silencio, sin alertarlo. Esperaron el momento adecuado. Y entonces ocurrió algo simple y cotidiano. Lo vieron desechar un objeto, un cigarrillo. Lo recogieron y lo enviaron al laboratorio. El resultado fue definitivo: coincidencia total con el ADN recolectado del cuerpo de Ronda en 1980. Después de casi 40 años, la evidencia habló con claridad absoluta. Cuando vimos la coincidencia, supimos que todo había terminado. Era él. No había margen de error. El tiempo no pudo borrar lo que dejó atrás. El 2 de agosto de 2019, con la prueba reina en la mano, un equipo táctico llegó a su casa en Dobson, Surry County, sin aviso. Robert James Atkins, entonces de 62 años, fue arrestado sin resistencia. Había vivido décadas en la misma zona, pensando que el caso había quedado en el pasado. Pero el pasado no lo olvidó. Y ahora, por primera vez, la historia tenía un nombre, una identidad, una respuesta. Pero aún quedaba lo más importante: el juicio, la verdad frente a todos, el cierre que la familia esperó durante décadas. Porque descubrir al responsable es solo una parte del camino. La verdadera pregunta ahora era: ¿qué ocurriría cuando finalmente tuviera que explicar lo que había permanecido oculto durante casi 40 años? Después de que Robert James Atkins fuera arrestado, la historia finalmente llegaría a un tribunal. Los cargos iniciales eran los más graves posibles: asesinato en primer grado y violación en primer grado con fuerza. La base de todo era una sola cosa: el ADN. La misma evidencia recolectada en 1980 ahora hablaba con claridad absoluta. Poco después, Atkins fue llevado ante una jueza en el Tribunal Superior del Condado de Surry. La decisión fue inmediata, sin derecho a fianza. La gravedad del caso lo exigía. Cuando la jueza le dio la oportunidad de hablar, guardó silencio. Sin explicación, sin reacción, como si todo aquello no tuviera peso. Esperamos tantos años para verlo frente a un juez. Y cuando finalmente ocurrió, fue extraño.
No dijo nada. No mostró nada. El caso pasó a un gran jurado, que determinó que había suficiente evidencia para continuar. Se fijaron fechas y se intercambiaron pruebas. La fiscalía consideró en un principio buscar la pena de muerte, pero entonces ocurrió algo que cambió el rumbo. En diciembre de 2020, específicamente el 17 de diciembre, se llegó a un acuerdo. Atkins aceptó declararse culpable de asesinato en segundo grado y violación en segundo grado. No fue por los cargos más altos, pero sí por delitos graves que confirmaban su responsabilidad. La razón era estratégica: evitar un juicio largo, años de apelaciones y asegurar una condena inmediata. Para la familia fue una decisión difícil, pero necesaria. Podíamos ir a juicio, pero eso implicaba años de incertidumbre. Con este acuerdo, garantizamos algo que había sido esquivo por décadas: una condena definitiva. Durante la audiencia, la fiscalía presentó la reconstrucción completa, una cronología clara, sin vacíos. Todo comenzó esa tarde del 26 de agosto de 1980. Rhonda y su amiga caminaban bajo la lluvia. Una camioneta pick-up azul se detuvo. El conductor ofreció ayuda. Parecía confiable. Ambas subieron. Primero dejó a la amiga, y luego Rhonda quedó sola. Ese fue el momento clave. El conductor desvió el camino, se dirigió hacia una zona apartada cerca de Pilot Mountain, y allí ocurrió el ataque. Posteriormente, el cuerpo fue llevado a un área boscosa y dejado entre la vegetación, como si el tiempo pudiera ocultarlo. Pero no fue así. La evidencia permaneció, esperando. Décadas después, esa misma evidencia reconstruyó cada paso, cada decisión, cada movimiento. La fiscalía también dejó algo claro: no existía ninguna relación previa entre Atkins y Rhonda. No se conocían, no había vínculo personal. Fue un encuentro casual, una decisión tomada en segundos, con consecuencias permanentes. Atkins no dio detalles, no explicó, no ofreció respuestas adicionales, solo aceptó el acuerdo. Y con eso, la verdad quedó establecida en el registro. Fue condenado a una pena de 21 a 25 años de prisión, basada en las leyes vigentes en 1980, diferentes a las actuales y menos severas en algunos aspectos. Aunque los padres de Rhonda ya habían fallecido, otros familiares estuvieron presentes. Fue la primera vez que vieron al responsable aceptar lo ocurrido. No es el final que imaginábamos, pero es el final que tenemos. Y al menos ahora sabemos la verdad. Tras la sentencia, Atkins fue trasladado al sistema penitenciario estatal. Años después solicitó libertad condicional, pero le fue rechazada. La gravedad del caso sigue pesando. Hoy, la historia de Rhonda Blaylock deja algo claro: la justicia puede tardar, puede parecer lejana, pero no desaparece. Porque mientras exista evidencia, mientras alguien siga insistiendo, la verdad siempre tiene una oportunidad. Y al final, queda una reflexión que no se puede ignorar. Si la ciencia no hubiera avanzado, este caso habría permanecido en silencio para siempre.